Hola, ¿qué tal? En este vídeo vamos a ver cómo utilizar el comando tracer en Windows 11. Así que primeramente debemos saber qué es el comando tracer. El comando tracer en Windows identifica y rastrea el problema de red con pérdidas de paquete o tiempos de respuesta retrasados. Esto funciona como un sistema de rastreo para comprobar las conexiones desde una red a otra. Por lo tanto, ¿qué podemos hacer con tracer? El comando tracer muestra en detalles la ruta de un paquete desde un equipo origen hasta un equipo destino especificado. Así que vamos a entrar directamente a la consola de Windows. Vamos a escribir aquí cmd y entraremos a la consola de Windows. Vamos a decirle que sí, que vamos a usarlo como administrador. Y una vez que estamos aquí, no es necesariamente utilizar, no hace falta necesariamente utilizar esta herramienta como administrador. Podemos hacer un tracer sin tener que abrir la consola de Windows como administrador, ¿vale? Entonces, para hacer esto solamente tendremos que decirle que nos haga un tracer directamente a un ordenador o a una página web. Por ejemplo, en este caso voy a hacérselo a Google, ¿vale? .es. Una vez que nosotros damos sobre aceptar, verás cómo empiezan a hacer trazas y podemos ver lo que son las primeras trazas y el tiempo que se demora en cada una de estas trazas. Ahora mismo nos está indicando que los paquetes al primer router, que en este caso es el que tengo yo en casa, nos está demorando 3 milisegundos, ¿vale? En estas trazas. Pero si te fijas empieza a hacer muchas más trazas hasta encontrar lo que es el PC de origen. Si en alguna de estas trazas te da error o no te muestra la dirección IP, quizás no es porque sea un problema en específico, quizás ese equipo en cuestión, es decir, ese router en cuestión, tenga deshabilitado el protocolo ISMP para que no sea visible a través de la red y simplemente salta ese paso y sigue con los posteriores. De esta manera es como podemos utilizar tracer en Windows 11. Espero que este vídeo te haya gustado, te haya ayudado y si es así, como siempre te digo, te invito a que me dejes tu like, suscríbete a nuestro canal y por supuesto nos vemos en un siguiente vídeo.